Cuando vos digas. Bueno, ahora después de haber hecho esta breve reseña de la presencia del cristianismo en la historia del mundo, quería empezar a exponer en concreto cómo esta presencia del cristianismo se va a canalizar, se va a visualizar, se va a encarnar en este proceso político que inicia Perón a partir del año 1943. Después como presidente en 1946. Perón define la doctrina, que es el alma o el espíritu del movimiento que él encarna y de su obra, como una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Es decir, lo que él viene a hacer no es algo que improvisó, que inventó, que se le ocurrió porque sí, sino que Perón lo arraiga, lo ensarza en esta gran tradición humanista y cristiana de la historia universal. Y después específicamente va a tomar, como él dijo muchas veces, sobre todo en la política social llevada a cabo, de la doctrina social de la Iglesia. Que la doctrina social de la Iglesia es algo que está permanente en el cristianismo, como dijimos anteriormente. No es una proyección que se le hace al cristianismo o no, sino que las verdades cristianas inevitablemente se hacen política y se hacen vida, se hacen sociedad. Lo que hizo la Iglesia a partir de 1891, el Papa León XIII, fue sistematizar y darle expresión en un cuerpo doctrinal a esta proyección de la verdad cristiana en el mundo social y político de los pueblos, que se llamó y se llama este capítulo de Ciencias de la Iglesia, de la cual Perón reconoce ser deudor en su obra de gobierno, y hasta los últimos mensajes que pronunció Perón en vida siempre rescató este aporte y esta similitud o esta identidad del peronismo con la doctrina social de la Iglesia. La tercera posición peronista es una tercera posición política respecto a los dos imperialismos en pugna que habían en la segunda mitad del siglo XX, el capitalismo liberal y el totalitarismo marxista. Pero además es una tercera posición filosófica que recoge toda esta tradición, 4 grandes tradiciones. Hay unos 3 o 4 discursos de Perón del año 47 que son fundamentales para los que queremos mantener viva la llama del peronismo, que tenemos que rescatar y recordar y difundir. Que es cuando el doctor de la Universidad de Buenos Aires le otorga a Perón el título de doctor honoris causa, un discurso que hace Perón en esos mismos días ante un grupo de intelectuales que lo van a visitar, donde ahí encontramos sintetizado este aporte que Perón rescata de estas 4 grandes corrientes que mencionamos antes, vamos a repetirla ahora, que es el aporte que hace el pensamiento griego antiguo, el pensamiento político-jurídico que hace Roma, el cristianismo y la política que lleva a cabo, la expansión universal que hace España, en un sentido no tan imperialista como lo llegan a hacer Inglaterra, Holanda o en su momento también Francia. En el fondo, en el siglo XX tenemos, en la época moderna, sobre todo en los 3 primeros siglos, hay una gran lucha a nivel mundial entre España e Inglaterra, ¿no? Por imponer 2 modos de vida que son distintos. España que se expande asimilando pueblos, ¿no? Y culturas. Holanda primero y después Inglaterra, que llega después, pero la que se queda después con todo el paquete, que es una expansión que va eliminando y se propone eliminar todo lo que encuentra a su paso. Por eso hoy
hay pequeñas reservas de poblaciones nativas en Estados Unidos, muy pequeñas, y tenemos en América Central, América del Sur, pueblos que todavía hasta mantienen, como el caso de los hermanos de Perú, de Bolivia, Paraguay, que mantienen sus rasgos nativos, que conservan su lengua, hablan su dialecto. Hay presidentes que han llegado en América del Sur a presidentes siendo nativos, ¿no? Como el caso del presidente de Bolivia. Bueno, esto es lo que, lo que hizo Perón, en resumidas cuentas, no fue un simple movimiento político, sino un movimiento político que pensaba y lo diseñó para tener proyección y trascendencia, más allá de su propia persona y de su propia gestión de gobierno. Por eso es que lo arraiga en esta tradición humanista y cristiana del mundo occidental, y específicamente en la doctrina de esta institución que se hizo presente en América, transmitiendo, valga la redundancia, ¿no?, una doctrina que tiene un profundo sentido social. Cristianismo sin proyección social no existe, es un cuento, es un invento, o es un escape. Y esto es lo que integró Perón. Y lo integró y lo formuló como doctrina original propia, esto en una obra que es posiblemente la única obra difícil de leer de Perón por lo condensado y lo denso de su mensaje, que es La Comunión Organizada, pero que es inevitable que todo militante político que se precia de seguir la obra y el pensamiento de Perón tiene que conocerla, ¿no? Y leerla y releerla, ¿no? Es un texto que concentra la historia de la filosofía en una conferencia que fue, creo que de 50 minutos. Es la única obra de Perón que posiblemente necesita un poco de explicación, ¿no?, o de ambientación. Después Perón se lee solo. Bueno, esta es, digamos, a grandes rasgos, la condensación de la doctrina peronista, o la condensación de la herencia humanista y cristiana y de la doctrina social de la Iglesia que lleva a cabo Perón, para darle raíces a la obra de gobierno que él hizo y para que esto después tenga proyección en el tiempo. Que esta doctrina hoy está tan vigente como en su momento, o incluso más. La Argentina es el único país del mundo en este momento que no se estudia el pensamiento de Perón. En Estados Unidos, en Israel, en España, en Perú, en Venezuela, en Suecia, tenemos compañeros que los llaman para que expongan la ideología peronista, ¿no?, y la doctrina peronista. En la Argentina parece que nos estamos olvidando de esto, porque es el único camino que hoy tienen los pueblos ante el avance criminal y suicida del imperialismo internacional del dinero, que está arrasando con toda identidad, ¿no?, política, cultural, religiosa. La única doctrina que ofrece una salida hoy para los pueblos, y esto lo está mostrando sobre todo los pueblos de Europa Oriental, recuperar la identidad nacional frente a la globalización que ha sido y es un proceso inevitable. Pero para que no nos lleven puesto a los pueblos hay que afirmar la personalidad histórica de los pueblos y de las naciones. Y este es el aporte que necesitamos hacer desde el peronismo, para que la Argentina no desaparezca, ni como pueblo ni como nación organizada.